Ya inmediatamente nos trasladamos a la provincia de Formosa porque el subdirector del Observatorio Electoral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián López Calendino, ya lo tenemos en comunicación telefónica. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Nos recibe bien usted? Yo perfecto, yo los escucho muy bien. Bueno, desde el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata estuvieron trabajando en las elecciones provinciales en Formosa ayer domingo. Sí, fuimos acreditados por el Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Formosa, con la particularidad que esta vez nos acompañó un correntino. No voy a decir el nombre, pero bueno, estuvo con nosotros y conmigo particularmente recorriendo más de 25 escuelas en la capital, en la capital de Formosa. Una elección donde ayer estaban habilitados 487.000 formoseños y formoseñas para votar. Fue a votar el 65,8% de los electores y fue una jornada relativamente tranquila, eh, ordenada en lo que es la fluidez de la gente que iba a votar. La gente no tardaba mucho en votar, que era algo que yo quería ver porque los cuartos oscuros estaban abarrotados de boletas por la ley de lemas que tiene la provincia de Formosa. En esta ocasión había 76 opciones, de las cuales 56 eran del Partido Justicialista, del oficialismo, unas 12, 13 del principal frente opositor y después otras 4 y 3 de los otros lemas. Había 4 lemas y 76 sublemas. Bueno, este dato que acaba de informar ya es importante, ¿no? Que pese a la cantidad de boletas y pese a la ley de lemas que rige como sistema electoral en la provincia de Formosa, tan cuestionado, pese a eso, la cantidad de boletas, un cuarto oscuro colmado de boletas, el elector no tarda en emitir su voto, estando en el cuarto oscuro. Sí, bueno, acá acaba de hacer un paréntesis. No tardan en emitir su voto porque el formoseño y la formoseña se llevan el voto desde su casa. Porque si no, yo creo que sería bastante dificultoso poder elegir la boleta de su opción, el sublema, dentro del cuarto oscuro. Sobre todo si su voto va para el oficialismo que tenía 56 opciones. Son 56 boletas azules muy parecidas donde los candidatos a convencional constituyente de diputado provincial eran únicos. Es decir, que uno tenía que ir a la parte de concejales en la capital formoseña, y ahí veía los diferentes sublemas de los 56 que había. También, obviamente, en el caso de la oposición, había más de 12 lemas y muchas veces con los mismos candidatos que se postulaban para convencionales constituyentes, porque hay que recordar que fue una elección donde había 3 categorías. ¿Por qué? Porque se va a reformar la Constitución de Formosa, entonces se llamó a la categoría de convencional constituyente, de diputado provincial y de concejales. Dejando en claro también que el poder legislativo en la provincia de Formosa es unicameral. Es unicameral, solo tiene la Cámara de Diputados, tiene 30 diputados, de los cuales ayer se renovó la mitad. Correcto. Cerraron 15. ¿Significa entonces que hay un importante boleteo en el proceso electoral? Por esto que usted señaló, ¿no? Que si bien no tarda demasiado, pese a la cantidad de boletas que hay en el cuarto oscuro, es porque ya va con su voto definido. ¿Esto significa que hay un importante boleteo previamente? No lo vimos el día de la elección, sí sabemos que los principales lemas, los principales partidos, lo que hacen es hacer como se llama un voto, una boleta Rappi, se la envían a su casa a pedido. Esto funciona para todos, ¿no? Para todos los lemas. Y también lo pudimos verificar esto, ¿por qué? Porque el elector cuando entraba al cuarto oscuro tardaba 20 segundos, o sea, entraba con el sobre y salía enseguida, y esto hace pensar que si uno tiene que buscar el sublema de opción iba a tardar bastante más en encontrar. En algunos cuartos oscuros muy complejos por
por algo importante, que nosotros lo vimos en el 2015 en Tucumán. ¿Qué es lo que pasa? Como hay 76 sublemas, podría caber la posibilidad de que haya 76 fiscales. Eso que provoca que las mesas y las sillas de las aulas No en las que se alcanza, utilizan como cuarto oscuro salen afuera, salen claro. al exterior. Y entonces está el presidente de mesa que parece un maestro con todos los bancos con distintos fiscales. Lo que sí vimos que de los 76 sublemas, un promedio en la capital de Formosa, que es donde observamos, había un promedio de 10 fiscales por mes. Pero bueno, esto significa que sacaron 10 bancos del aula más 10 sillas, y esto hacía que en algunas ocasiones algunas aulas no tuvieran suficiente lugar para depositar las ¿Y boletas dónde, en las mesas, y dónde colocaban? ¿En el piso? en las sillas, en sillas. Entonces, claro, al ponerlas en sillas, ahí uno observa que el cuarto oscuro no estaría cumpliendo la función de ser un lugar evitativo y donde el lector pueda elegir tranquilamente la opción. En algunas sillas que estaban del otro lado, entonces era por ahí más difícil todavía en poder encontrarlas. Pero yo creo que por eso el formoseño y la formoseña están acostumbrados a llevar su voto desde la casa. ¿Observó cortes de boleta? Muy pocos, muy pocos. Yo estuve en una escuela donde el corte de boleta era casi inexistente, les diría. Habrá sido de, no sé, en algunas mesas donde estuve en el escrutinio de 200 votos, hubo 7 cortes de boletas, 10 cortes, faltó mucho, no más. Usted mencionó boletas de el papel color azul. ¿Tienen fotos también? O sea, no es pensando en el sistema que tenemos nosotros en Corrientes, ¿no? Eh, el papel de diario y Claro, las letras negras. En claro. Formosa, ¿cómo es el voto? No, es papel de diario, pero con color, o sea, es con boletas de color como se votaba hasta la última elección a nivel nacional. Con eh, fotos o sin con fotos? color y con fotografía, sí. Hay una característica que me llamó mucho la atención, que es la primera vez que veo, es que las boletas del partido oficialista, el partido justicialista, estaban conformadas en forma vertical. Y el resto de los lemas, los otros 3 lemas, en forma horizontal. Esto me llamó la atención. Quizá yo no pregunté esto a los apoderados Eh, del partido, tendría que preguntárselos, pero quizás sea también para ahorrar lugar, ¿no? Porque uno cuando las pone en formato vertical entra más en los bancos, más teniendo en cuenta que son solo 3 claro. categorías. ¿Y para diferenciarse también puede ser? El color yo creo que es suficiente diferencia para poder ver donde uno cuando entra al cuarto oscuro puede ver rápidamente las boletas de color azul en un lugar, las del Frente Amplio Formoseño, que era una especie de color, ¿se acuerdan el de Cambiemos? Cuando es un color blanco con rojo, con rosa, Un una cosa así. multicolor. Y también estaba la Libertad Avanza con su característico color violeta ahora. Y A había otro cada, partido, no es que claro, había otro... todas, perdón, no es que todas Mm. las boletas tienen un solo color, sino cada frente o alianza tiene un color que lo caracteriza. Exacto, es como las elecciones a nivel nacional. Hasta la anterior, cuando uno iba en Corrientes a votar por los diputados nacionales, cada frente o alianza o partido político tenía color diferente. Bueno, acá es exactamente igual. Claro. Los lemas mantienen un color y dentro de cada sublema mantienen ese mismo color, pero con los diferentes candidatos. Claro, y al tener mayor cantidad de sublemas, el lema del Partido Justicialista había un predominio de boletas color azul. Sí, todo el Partido Justicialista tenía color azul. Por Todo, eso, absolutamente los 56 lemas. por Sí, sí, eso, sí. justamente. Yo creo que el color lo indica el lema, no el sublema. El sublema, si es un sublema de determinado lema, tiene que estar en el mismo color. Por eso digo, al tener tanta cantidad de ese lema del PJ, al tener tanta cantidad de sublemas, Ujú. predomina el color azul de las boletas dentro Ah, del sí, en cuarto el cuarto oscuro. oscuro. Por Sí, por eso, supuesto. dentro del cuarto Sí, sí, oscuro predomina el color azul. exacto. El 65% de participación ciudadana hasta ahora es el mayor porcentaje en todas las elecciones que se están realizando a nivel país. Y era preocupante porque a la mañana, porque primero hay que tener en cuenta el tiempo, el clima. El día anterior llovió muchísimo, muchísimo. Es más, yo tenía que volver al hotel y me tuve que quedar en el lugar donde estábamos comiendo esta tarde,
por la cantidad de lluvia. Y el día siguiente sí era muy frío y en algunos momentos lloviznaba. Eso hace que cuando uno se va a las afueras de la capital, hay muchas calles de tierra y eso hace que el elector esté acostumbrado, ¿no? O sea que era preocupante en la mañana ver que a las 10 11 de la mañana el 12% recién había votado del padrón. Pero después del almuerzo la gente concurrió con gran asiduidad a votar y eso rápidamente elevó el número al 65%. Quizá si el clima no hubiera estado tan mal hubiera ido Hubiera más gente sido a votar. mayor. ¿Vio acarreo de votantes? Es decir, Sí, transporte, sí. móviles de los distintos lemas acarreando votantes, yendo a buscar. No en el centro de la ciudad, sí en las afueras, en algunos circuitos de las afueras de la ciudad, con lo que eran los característicos autos con, bueno, ustedes lo viven en Corrientes, en Tucumán con mayor todavía, en la provincia de Buenos Aires, con los logos de los sublemas, en este caso, que iban y llevaban a la gente. También mototaxis, o sea, que También también ese llevaban, sistema. sí, sí. ¿Alguna irregularidad, Sebastián, que pudieron observar o que les hayan informado de alguna irregularidad, algún incidente? Nosotros en los días anteriores, el viernes y el sábado, hablamos con los candidatos principales de los cuatro lemas, tenían nuestros teléfonos, no hubo denuncias de irregularidades importantes, sino por el folclore, ¿no? Algunas peleas entre los mismos candidatos de los mismos sublemas muchas veces, pues la competencia se da ahí, sobre todo, pero no hubo ninguna denuncia, inclusive hasta hoy estuve chequeando y hablando con el Tribunal Electoral Permanente a ver si había denuncias graves, pero no hay. Porque nosotros, en Nobleza Obliga, hay que decir que nosotros la observación la hicimos en la capital, no en todo el territorio de la provincia. Pero por comentarios de otros observadores de otras organizaciones, también me contaban que no hubo problemas, no hubo robo de boletas, no fue algo que uno viera. Y lo Cle- importante es que había fiscales de casi todos, de los sublemas, de los más importantes estaban, y había armonía, o sea, uno no veía que había un clima hostil en lo que fue el Claro, desenlace. o de discusión, digamos, un tema tenso dentro de las escuelas, dentro de los fiscales, de estar así discutiendo o No lo vi. cuestionando. No lo vi eso. Eso no lo vimos. Sí, sí, bueno, a ver, en realidad la predisposición de todos con nosotros fue muy buena, o sea, los mismos electores, los presidentes de mesa, cuando les decíamos que estábamos observando, muchas veces se sorprendían porque no es común por ahí que vayan observadores a las provincias a hacer esta tarea, ¿Y qué pero bueno, recepción está tuvieron? muy buena, muy buena, muy buena la del Tribunal Electoral Permanente que ¿Dispuestos a puso a brindar disposición. información, por Sí, ejemplo? totalmente. No Totalmente y a reticente, dejarnos. no reticente de No, decir, bueno, ¿qué y vienen a hacer acá, por claro. ejemplo? No, y nos dejaron libertad absoluta. O sea, que nosotros pudimos observar desde la madrugada, antes de la apertura, vimos cómo abrían las mesas y en el cierre nos quedamos en los escrutinios. Eh, No hubo ningún problema. Nadie que estuviera atrás, por ejemplo, vigilándolos, por ejemplo, no sé, la Sí, bueno, pero policía. no, la verdad que yo no lo sentí por ahí. Igualmente, nosotros cuando vemos que alguien nos está persiguiendo, que nos ha pasado en muchos lugares, les decimos si quieren ver lo que estamos haciendo y les mostramos. O sea, no tenemos nada que ocultar. O sea, la instrucción que tienen nuestros observadores es que si alguien les pregunta, muchas veces la policía nos pedía la Mm. credencial, les sacaba fotos, nos preguntaba qué veníamos a hacer, nosotros les mostrábamos, mira, nosotros somos observadores, estamos acreditados por el Tribunal Electoral Permanente, venimos a hacer esto. Sacamos fotos y nadie nos dijo acá que no podíamos sacar fotos. Creo que a mí una vez me dijeron en un cuarto oscuro, cuando tenían que ver, los fiscales reponían las boletas, yo entré y me puse a filmar y a sacar unas fotos. Entonces vino una fiscal y me dice, pero no se puede hacer esto. Y yo le dije, mira, no soy fiscal, soy observador, estoy acreditado por el Tribunal Electoral, pero si vos no querés que filme, yo no filmo, no hay ningún problema. Entonces guardé la cámara, pero tampoco fue una cuestión de De que me dijeran, tirantes. no podés. No, Pero no, en no, este para nada. caso, en Formosa, no hubo ninguna persecución o control policial. Pregunto esto porque tanto se habla, ¿no?, de un régimen de Gildo y Fran en la provincia de Formosa, y usted que tuvo la oportunidad de estar observando justamente
en la capital formoseña sí vio el clima que vio, pero por lo que usted está refiriendo, fue una jornada tranquila, institucionalmente, digamos, sin nada que altere el acto comicial. Yo les voy a decir, yo me sentí cómodo, o sea, si alguien me estaba observando o no me di cuenta, pero no tenía nada que ocultar de la tarea que yo había venido a hacer acá a la provincia. Y el elector, el formoseño, presenta queja por el sistema electoral, ley de lemas. Es buena la pregunta, es muy buena. Sí, sobre todo la gente de la oposición, porque dice que es como, esto es el resultado de las entrevistas que teníamos, porque dice que la cancha está un poco inclinada, o sea, es cierto que cuando uno entra al cuarto oscuro, Teñido de ver azul. 56, claro, entonces es como que tiende más, o sea, a desbalancear la imagen que uno tiene del cuarto oscuro. Hay que hablar claramente en esto, ¿no? El sistema de lemas en la Argentina empezó allá por la década del 80, en el gobierno de Alfonsín. Primero fue San Luis, después empezaron a incorporar varias provincias. Después, con el tiempo, empezaron a salir del sistema de lemas. Y hoy solo quedan tres provincias: Misiones, Santa Cruz, creo que Santa Cruz ahora lo saca, y Formosa. Pero también es cierto que estos sistemas nacieron también allá en el mismo año que nacía el sistema D'Hondt. Era un matemático belga que dio este sistema de lemas, se llamaba Velori, y es un sistema que adopta la democracia, yo les diría, a imitar de América del Sur, la más estable, y que es la República Oriental del Uruguay. Uruguay tiene el mismo sistema de lemas que Formosa. ¿Vigente Es el mismo. todavía? Todavía totalmente vigente, y es el que se usó en la última elección. Mire usted, este dato no lo tenía. Es decir, que la República Oriental del Uruguay, que nosotros por ahí le tenemos como modelo de convivencia civilizada entre las distintas fuerzas políticas, Uruguay tiene todavía implementado como sistema de votación una ley de lemas. Sí, es exactamente igual. Son cuartos oscuros a veces difíciles, con boletas y candidatos difíciles de entender para uno que llega de Mire afuera. usted. Hasta le diría que es más complejo que el de Formosa, entender cómo funciona. A uno le cuesta bastantes explicaciones de amigos uruguayos para que nos terminen de definir cómo son. Pero sí, es el sistema que funciona hoy en Uruguay. Bueno, La diferencia que tiene Uruguay es que en la aplicación de lemas, que le funciona, lo que también permite es la alternancia de gobierno, ¿sí? Uno cuando entra al cuarto oscuro en Uruguay no ve esta ola de color de uno o de otro color. Esa podría llegar a ser una crítica al sistema de lemas formoseño, pero esto da para estudiarlo, y además hay que aclarar una cosa: esto siempre lo deciden las provincias, por las autonomías provinciales deciden cuál es su sistema electoral. Es el primero que hay que tener en cuenta. Eh, Quizá algunas normas de los sistemas de lemas, por ahí se podría sugerir modificarlas para tratar de balancear un poco más esto. Pero el sistema funciona, y la gente va a votar, está acostumbrada a votar con este sistema. pero el elector en sí, digamos, el votante, ¿escuchó algún comentario de decir, pucha, esta cantidad de boletas que hay? No, digo, porque ya van con su voto definido y con el voto en el bolsillo. Sí, yo creo que el elector formoseño, la electora formoseña está acostumbrada. Hace tantos años que tiene este sistema que no se plantea Un otra cambio. cosa. Que cuando le toca votar a nivel nacional, bueno, ahora va a votar con boleta única, pero cuando le toca votar a nivel nacional son muy pocas las opciones que tiene. Entonces no es lo mismo. Hay otro folclore en las elecciones locales, siempre eso uno lo ve. Van a ver que si ahora fue a votar el 65%, es probable que en la elección nacional vaya a votar menos gente. Probablemente, porque es una elección Normalmente, claro. es Bueno, un, la elección local, sobre todo la de los concejales, tiene una cercanía directa con el ciudadano, con el vecino. Entonces uno va a votar al vecino que sabe que va a hacer tal o cual cosa y que quiere que postula como concejal. claro, Cuando es hablamos como ya de diputados nacionales o senadores nacionales, lo ven mucho más lejos, más ¿no? lejano, ¿no? Es cierto, Sí, sí, sí. el concejal debería por lo menos tener mayor acercamiento con el vecino, con el elector,
porque está ahí en cada ciudad. En cambio hablamos de legisladores nacionales del Congreso y es como que ya hay una lejanía que no debiera ser, pero gráficamente, digamos, es como que se presenta de esta manera. Y respecto a Formosa también, la mala prensa que tiene en los que denominan un régimen al gobierno de Gildo Ifrán por la cantidad de tiempo que hace que permanece en el poder, porque la Constitución lo habilita. Bueno, ahora la elección de convencionales constituyentes para la reforma constitucional justamente, sobre la cantidad de ciudadanos paraguayos que cruzan a Formosa para votar en las elecciones provinciales y municipales. De esto, ¿escuchó, vio, le informaron sobre este tema en particular, Sebastián? Y hay una crítica hacia se llama transhumancia electoral esto, pero el tema es que los paraguayos que cruzan, tanto en Clorinda, o sea, Clorinda tiene 33 kilómetros de frontera, son pasos, es como cruzar de calle, ¿no? Es casi como, ni siquiera hasta te diría el puente entre Resistencia y Corrientes, es mucho más simple. Cruzar, acá en la ciudad de Formosa uno se toma una lancha, en 10 minutos está en Alberdi, que es la primera ciudad paraguaya, y hay cruce de paraguayos que vienen a votar a la Argentina, pero ¿por qué? Porque ya están en el padrón y muchos son nacionales argentinos. Lo que hay que hacer, sí, quizás es una depuración o pedidos de los partidos políticos de depuración real de si efectivamente viven en las localidades donde tienen el domicilio. Pero eso es un trabajo que hay que pedirlo, hay que denunciarlo, hay que revisar el padrón. Eso es un trabajo que se encargan y se tienen que encargar los mismos partidos políticos que están compitiendo. Cuando el padrón se cierra, ya está cerrado y hay un plazo para hacer impugnaciones del padrón. Eso pasa en todas las elecciones. Bien, bueno, la síntesis entonces en esta, no sé si la podemos calificar de misión electoral del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, ¿cuál sería la síntesis de estas elecciones en la provincia de Formosa? El informe preliminar que hacemos, dijimos que fue una elección ordenada, normal, pero que vamos a sugerir en el informe definitivo alguna cuestión, hacer sugerencias de algunas cuestiones que podrían mejorarse. No son muchas, pero me parece que por lo que nosotros hemos visto van destinadas a por un poquito ordenar un poco más los cuartos oscuros, modificar algo de la legislación, pero como siempre son sugerencias que hacemos y que eso Y, lo toma o lo deja de tomar la y legislatura. no nos puede adelantar alguito o tenemos que esperar a la Yo conclusión final, normalmente en al eso estudio final? nosotros lo que hacemos es primero mandárselo al organismo electoral que nos Correcto, invitó está bien. y después sí, esto Publicarlo. vamos a demorar, calculo, claro, sí, después lo publicamos en la página del observatorio que es www.electoral.unlp.com y ahí va a estar subido el informe en una semana. ¿Me permite una consulta más, Sebastián? Sí, 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 no hay problema. El estado y las condiciones de las escuelas en donde se sufragó en la provincia de Formosa, en este caso usted estuvo en la capital formoseña, ¿cómo observó la infraestructura de los establecimientos educativos? ¿En qué condiciones? Muy buena porque hay muchísimas escuelas que son nuevas. Nosotros lo que hacemos, nuestros observadores también se van a los baños, ¿no? Tienen la indicación Eso. de ver cuál es el estado de los sanitarios, no solamente por el día de elección, sino para ver si los chicos pueden ir al baño correctamente cuando están en las clases y hacemos una parte, ¿no? En cuanto a la accesibilidad electoral, si las escuelas tienen rampas. Eso. Y recordando un poco las elecciones correntinas, yo creo que Formosa y Chaco están, me van a matar los correntinos, pero yo creo que tienen mejores condiciones de escuelas que las correntinas, porque las correntinas son más antiguas, la mayoría son más antiguas y tienen mayor dificultad en cuanto a accesibilidad. No todas, pero más, algunas más. Me acuerdo en Corrientes que costaba, ¿no? Entrar escaleras, barreras Sí. arquitectónicas, Para las que personas veíamos con más algún en tipo Corrientes. de imposibilidad o de discapacidad Sí, motriz, ¿no? claro, Para uno piensa, desplazarse. en el día de las elecciones, ¿no? Las personas con discapacidad, pero yo pienso en los niños que van todos los días al colegio y tienen Correcto. algún problema, una Por discapacidad. eso, la infraestructura escolar, por lo menos en la capital formoseña, entonces, Es buena, es buena. en la mayoría, sí. Bueno, les diría que algunas de las 20 y pico de establecimientos educativos que recorrimos, creo que uno o dos
pusimos que tenían barreras arquitectónicas. En cuanto a la accesibilidad. Sí, sí. Y respecto a las condiciones de los sanitarios, Sebastián. En la misma, en la mayoría normal a buena, salvo algunas. O sea, nosotros tenemos un documento fotográfico que vamos a poner en el informe. Bueno, ¿algo más que pueda agregar? La Convención Constituyente, que es interesante, que esto se llama porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordena a la provincia eliminar la elección indefinida, entonces se llamó una Convención Constituyente donde va a tocar ese tema, pero van a aprovechar seguramente para ayornar el texto constitucional el último texto constitucional. Sí, así que eso es interesante. Se votaron 30 convencionales constituyentes y yo creo que el mes que viene van a empezar a sesionar con el tema de la reforma. Que ya por lo menos son los trascendidos periodísticos que ya adelantan que Gildo y Fran en las próximas elecciones a gobernador se estaría presentando nuevamente con el argumento de cómo se trata de una nueva constitución, lo que establezca respecto al periodo de mandato empieza a regir recién a partir de la entrada en vigencia de esa constitución, ¿no? Pero estos son trascendidos desde lo periodístico, que no he leído ni escuchado declaraciones expresas del gobernador formoseño ya anticipando esto. No sé si usted tiene alguna información al respecto. No, yo creo que no. Yo no pude hablar con candidatos convencionales constituyentes, pero yo creo que hay que esperar que empiece a sesionar la Convención Constituyente y ver cuál es la redacción del texto del artículo para eliminar la elección indefinida. Y ahí sí, ver qué es lo que se está discutiendo. Bueno, Sebastián López Calendino, le agradecemos esta comunicación. Como siempre, esperaremos la publicación del estudio y conclusión final del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y va a venir a Corrientes el 31 de agosto? Casi seguro, en un 80% que sí. Tengo muchas ganas de ir a Corrientes de nuevo. Aparte, bueno, me siento muy cómodo acá, así que seguramente nos vamos a ver en agosto. Bueno, y aquí en estudio, en lo posible. Si llega el viernes antes, lo esperamos y lo invitamos a estudio. ¿Qué tal la temperatura, las condiciones del tiempo? Nos dijo que hacía frío ayer en Formosa y que lloviznaba. Sí. Es la primera vez que estoy en Formosa en este momento con pullover y con sobre todo. Nunca me pasó en la vida, ¿no? Estar en Formosa con ropa de abrigo. Sebastián López Calendino, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga buenas noches. Gracias, Diana. Hasta luego. El subdirector del Observatorio de Estudios Electorales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián López Calendino, como siempre, que cada vez que concurre alguna provincia en misión electoral nos está comunicando y de esa forma nos permite tomar contacto para darnos su opinión respecto de lo que observaron en este caso en la provincia de Formosa y particularmente en la capital formoseña. Un dato no menor respecto a la infraestructura escolar. La ha calificado como buena. Son edificios dentro de todo modernos, nuevos y con accesibilidad, pensando siempre en la condición de aquellas personas que tengan algún tipo de imposibilidad motriz para desplazarse.